buenas tardes, gracias por acompañarme nuevamente. El día de hoy les voy a hablar de dos términos o dos enfermedades que, a pesar de que suenan muy similar, son completamente diferentes. El primer término es pseudoartrosis y el segundo término es artrosis. Vamos a hablar del primero, que es pseudoartrosis. Etimológicamente, pseudoartrosis traduce una falsa articulación. Este término hace referencia a la presencia de una fractura que no cura adecuadamente, que no consolida adecuadamente, una fractura en la cual no hay un crecimiento de nuevo hueso que permita la adecuada curación de la fractura. El término pseudoartrosis o falsa articulación, de su origen etimológico, básicamente es o está relacionado a que en esta zona donde el hueso ya debería tener una curación y ser rígido, hay una movilidad inapropiada en el foco de fractura que produce un dolor y una pérdida de la función en el paciente. Sobre la pseudoartrosis hay diferentes causas. Las más importantes son factores propios de la biología del paciente, como problemas nutricionales, consumo crónico de cigarrillo, obesidad, y hay otros problemas relacionados al manejo de la fractura. Cuando una fractura necesita una adecuada estabilidad para consolidar y no se logra esta estabilidad, ya sea porque el manejo que se ha dado no es el más apropiado, si fue un manejo sin cirugía o si fue un manejo con cirugía y no hubo una estabilización adecuada o por medio de los implantes adecuados de esta fractura, podemos llegar a que finalmente no se logra la curación esperada de la fractura. Esto en cuanto al término pseudoartrosis, que es una enfermedad completamente diferente a lo que denota el término artrosis, que es un término utilizado frecuentemente para referirnos a la patología inflamatoria degenerativa articular. Para hablar entonces ahora un poco sobre la artrosis, es ideal que utilicemos el término adecuado, que es osteoartritis. Esta es una enfermedad que conocemos a nivel mundial como un proceso biológico que muchas veces o en su gran mayoría está atribuido a un proceso degenerativo o de envejecimiento de las superficies articulares, pero que adicionalmente se considera que otras causas son efectivamente eventos traumáticos de las articulaciones o el sobreuso de estas en diferentes tipos de actividades o deportes de alto impacto articular. Básicamente, la osteoartritis o artrosis es una enfermedad que afecta la gran mayoría de las articulaciones, pero con mayor frecuencia las articulaciones en las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral. Es un proceso, como lo mencionaba anteriormente, biológico, inflamatorio, en el cual hay progresivamente un daño de la superficie articular, en donde hay también unas alteraciones metabólicas cartilaginosas en cuanto a las necesidades articulares de producción y de demanda de aquellos elementos que conforman una adecuada superficie articular y un adecuado funcionamiento articular, que va a llevar finalmente a que se pierdan estas superficies y aumente la fricción entre los dos huesos que componen aquella articulación. Este es un proceso que finalmente va a llevar a rigidez de la articulación del paciente, a una pérdida de su calidad de vida y a un dolor persistente, que al día de hoy no tenemos un medicamento o un manejo que pueda detener los cambios de esta enfermedad, más allá de poder controlar en muchos casos los síntomas hasta cierto punto, y con algunas terapias hacer una ralentización de la progresión de la enfermedad sin ser concretamente una solución para esta patología. Este cambio de deterioro progresivo de las articulaciones, en su gran mayoría el manejo final es una artroplastia o un reemplazo articular, con lo cual logramos que el paciente vuelva a tener una mejor movilidad de su articulación, una mejor calidad de vida y una mejoría en cuanto al dolor que lo molesta diariamente.